Quito, primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, alberga el centro histórico mejor conservado de América Latina. Sus iglesias coloniales son verdaderos símbolos arquitectónicos del estilo barroco y neogótico, que se conservan tras el paso de los años. Aquí nació la escuela quiteña, donde maestros indígenas y europeos crearon un arte único que fusionó tradiciones ancestrales con técnicas barrocas, convirtiendo cada templo en un museo viviente de fe, arte y cultura. Desde la magnificencia dorada de la Compañía de Jesús hasta la imponente Basílica del Voto Nacional, y desde la histórica San Francisco hasta los tesoros que alberga Santo Domingo. Estas iglesias guardan secretos que han definido la identidad de Quito. Descubre conmigo estos templos sagrados, donde cada piedra tallada y cada retablo nos cuentan la historia de una ciudad que preserva su alma colonial en pleno corazón de los Andes. Caminando por las calles del centro histórico, al doblar la esquina, ahí estaba. La plaza de Santo Domingo se abría entre nosotros como un escenario perfecto, y en el fondo, dominando el espacio, se alzaba la imponente fachada de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Fue uno de esos momentos en que simplemente podíamos detenernos y contemplar el paisaje arquitectónico. La primera impresión fue de solidez y elegancia. La fachada de piedra volcánica gris contrastaba hermosamente con el cielo azul quiteño, y esa torre única, robusta, le daba una personalidad distintiva al conjunto. No era la verticalidad dramática que habíamos experimentado en otros lugares, sino algo diferente. Una presencia que imponía respeto sin necesidad de gritar, con esa torre solitaria que se alzaba como un faro de piedra sobre la plaza. Nos acercamos lentamente por la plaza, y con cada paso la magnitud de la construcción se hacía más evidente. La portada principal, tallada en piedra, nos recibía con una complejidad decorativa que invitaba a la observación detallada. Era barroco, sí, pero un barroco sereno, contenido, que parecía guardar secretos en cada una de sus molduras. Lo que nos llamó la atención fue en sí la armonía del conjunto. La iglesia no parecía estar compitiendo con el espacio urbano, sino dialogando con él. La plaza, las casas circundantes, los portales, todo parecía haber sido pensado como una unidad arquitectónica perfecta. Mientras esperábamos para entrar, observamos el movimiento constante de fieles y visitantes. Era evidente que este no era solo un monumento histórico, sino un lugar vivo, un espacio que seguía cumpliendo la función para la cual había sido construido hace siglos. Había algo reconfortante en esta continuidad, en esa capacidad del espacio para mantener su relevancia a través del tiempo. Al cruzar el umbral de Santo Domingo, inmediatamente comprendimos por qué este lugar era considerado uno de los ejemplos más perfectos del barroco quiteño. La historia del lugar se remontaba a 1541, cuando los dominicos establecieron aquí su convento. Pero lo que contemplábamos era el resultado de siglos de construcción, reconstrucción y perfeccionamiento artístico. El interior nos envolvió con su riqueza visual. A diferencia de otros espacios que habíamos visitado, aquí el barroco se desplegaba con una elegancia refinada, casi aristocrática. Las columnas salomónicas, retorcidas en espirales doradas, dirigían nuestra mirada hacia las bóvedas pintadas, que parecían abrirse al cielo mismo. Pero fue al llegar al altar mayor cuando realmente comprendimos la maestría artística de este lugar. La obra atribuida a diferentes maestros de la escuela quiteña se alzaba como una sinfonía de madera tallada y dorada. No era solo decoración religiosa, era una demostración del nivel técnico y artístico que habían alcanzado los talleres quiteños durante el siglo XVII y XVIII. El verdadero tesoro de Santo Domingo se reveló cuando accedimos a los corredores del jardín conventual. Estos espacios que rodeaban el patio central, con sus arquerías de piedra, funcionaban como una galería de arte al aire libre. Caminábamos lentamente por estos corredores donde cada paso nos revelaba nuevas obras maestras. Las pinturas murales que decoraban los muros de los corredores eran extraordinarias. Muchas de ellas obras de Miguel de Santiago y su taller. Narraban la vida de Santo Domingo de Guzmán y la historia de la orden dominica. Cada fresco tenía una vivacidad cromática que había resistido el paso de los siglos, y los rostros de los personajes parecían seguirnos con la mirada mientras avanzábamos por el corredor. En los nichos distribuidos a lo largo de los pasillos encontramos una colección impresionante de esculturas coloniales, vírgenes talladas de manera policromática, santos con expresiones de éxtasis místico, ángeles con rostros mestizos que reflejaban la identidad única del arte quiteño.
Cada escultura era una obra de Bernardo de Legarda, Manuel Chili Caspicara o sus discípulos más aventajados. El jardín central, visible desde todos los puntos de los corredores, creaba un oasis de tranquilidad en medio de la intensidad artística. Las plantas nativas cuidadosamente dispuestas, las fuentes de piedra tallada, los senderos que invitaban a la meditación, todo se integraba en una concepción del espacio que unía naturaleza y arte, contemplación y belleza. En las salas que se abrían desde los corredores pudimos admirar lienzos de gran formato, que habían sido encargados específicamente para estos espacios. Escenas de la Pasión de Cristo, martirios de santos y visiones místicas. Cada pintura era un universo narrativo completo, ejecutado con esta técnica refinada que caracterizaba a la escuela quiteña en su periodo de mayor esplendor. La biblioteca conventual, aunque solo pudimos observar desde el umbral, nos mostró códices iluminados y manuscritos donde se combinaba el texto sagrado con la decoración artística. Era evidente que para los dominicos el conocimiento y la belleza eran inseparables. Antes de irnos, subimos a uno de los balcones laterales de la iglesia, desde donde se podía apreciar una vista privilegiada de la Plaza de Santo Domingo. Desde esta perspectiva entendimos mejor la relación entre la iglesia y su entorno urbano. No era un edificio aislado, sino el corazón de todo un barrio, el centro gravitacional de toda una comunidad que había crecido a su alrededor durante siglos. La vista nos permitió apreciar también la calidad arquitectónica del conjunto, como las proporciones de la fachada dialogaban con las dimensiones de la plaza, como los colores de la piedra se integraban con los tonos ocres de las casas coloniales, como todo el espacio urbano parecía haber sido diseñado como una gran obra de arte colectiva. Cuando bajamos y salimos nuevamente a la plaza, el atardecer comenzaba a dorar las piedras de la fachada. Nos sentamos en una de las bancas de la plaza simplemente a contemplar y reflexionar sobre todo lo que habíamos experimentado el día de hoy. Santo Domingo nos había revelado algo fundamental sobre el arte colonial quiteño, su capacidad para crear belleza sin ostentación y grandeza sin arrogancia. Era un barroco maduro, seguro de sí mismo, que no necesitaba impresionar con excesos, sino que conquistaba con su perfección técnica y su armonía compositiva. Para nosotros como estudiantes de arquitectura, Santo Domingo representaba una lección magistral sobre cómo el tiempo puede perfeccionar una obra. Los siglos no habían desgastado este lugar, lo habían pulido, lo habían refinado, lo habían convertido en un testimonio perfecto de lo que puede lograr una comunidad cuando dedica sus mejores esfuerzos y recursos a crear algo verdaderamente trascendente. Al caminar de regreso por las calles empedradas, llevábamos con nosotros no solo la memoria visual de lo contemplado, sino una comprensión más profunda de cómo la arquitectura puede ser, al mismo tiempo, arte, historia y testimonio vivo de la fe y la cultura de un pueblo.